Bueno, ya hemos visto parte de los antecedentes. Hay una parte importante que es la economía. Naturalmente la economía es muy amplia y lo que hemos tratado de lograr es por qué esas diferencias que hoy tiene el mundo, el mundo occidental con Rusia por la guerra de Ucrania, ¿a qué se debe? Y ¿por qué nos ha afectado? Nosotros tenemos muchas cosas que queríamos que el doctor nos explique, pero el tiempo lo vamos a tener. Hay algo que ahora nosotros quisiéramos no dejar pasar, y se trata de el por qué nosotros tuvimos un problema económico producto de una guerra que no entendimos. Cuando te dicen pandemia, sí, una enfermedad mundial, la entendimos perfectamente. Pero tenemos China, que tenemos también problemas políticos que surgieron a partir de un intento del país de aprovechar esa competencia, que es justo. Nosotros ahora tenemos que concluir diciendo, ¿y cómo nos afecta la guerra de Ucrania? A nosotros, con los abonos, con el petróleo. ¿Pero por qué con el petróleo? Si el petróleo se decía que tiene un fin perecedero, que va a desaparecer. El gas, el trigo, si el porcentaje es tan pequeño. Ahora, Rusia parece que tuvo la visión, no escrita ni publicada, de ver lo que trae el consumismo. Mucha gente dice, es un país atrasado, lo que produce más. Rusia parece que en ciertas áreas tenía gente pensando, parece. ¿Por qué? Porque tú tienes un país que haya logrado competir en lo espacial, no es verdad que lo hizo por una aparición de un ángel que le tocó en la cabeza a un científico ruso, no, producto de muchos años de estudio, porque eso se reservó y ese país logró competir en lo espacial. Y lo espacial implica el estudio de una serie de ciencias y de tecnologías que la tienen que tener. Entonces, nosotros estamos hoy en una situación de que nos dicen la pandemia y la guerra de Ucrania nos está afectando. Pero nos dicen, y no hagan negocio con China. No hacemos negocio con China, pero hacemos negocio con Estados Unidos. Entonces, nosotros queremos ahora darle un giro a esto y pedirle, doctor, realmente esa guerra que están teniendo unos mercenarios con Rusia y luego esa Rusia con Ucrania, ese pequeño triángulo, en pocas palabras explíquenos para poder entender después cuál es el problema económico por el que nosotros estamos recibiendo efectos no deseados. Bueno, la creación del grupo Wagner obedeció a varias necesidades de Rusia. Lo primero es que la movilización de efectivos militares siempre es problemática cuando usted tiene que convocar movilizaciones, a veces de manera compulsiva. Siempre la sociedad tiene una reacción frente a eso. Fíjense que en un momento en que los sandinistas en Nicaragua tenían aparentemente todo bajo control, perdieron unas elecciones en el 90, y la explicación de eso
consistía precisamente en la preocupación de muchos padres que entendían que ahí había un problema, un riesgo para sus hijos porque había el servicio militar obligatorio. Entonces, para intervenir en esa zona del Donbass, cuando había problemas en el 2014, que los rusófilos de esa parte este de Ucrania se sublevaron, eso contó con el respaldo de Rusia, pero Rusia no lo quería hacer de manera directa como país y enviar militares a la zona. Y entonces se canalizó esa participación a través de ese grupo, que no era formalmente un grupo militar del Estado ruso como tal, aunque sí dependía prácticamente para todo dependía del Estado ruso. Pero el reclutamiento se hacía sobre la base del pago de unos emolumentos que superaban considerablemente lo que pagaba el soldados ejército. De fortuna. Especie de mercenario. Especie de mercenario, claro, sí. Aunque eso terminó también provocando la participación de mucha gente que lo hizo de forma voluntaria. Pero el método de reclutamiento fue ese, ofrecer unos incentivos para que la gente fuera a guerrear voluntariamente. Y hoy la discusión entre Putin y ellos es por dinero. Bueno, eso, habían contradicciones entre el grupo Wagner y el alto mando. Esas contradicciones comenzaron hace bastante tiempo, desde aquella participación rusa en Siria. Porque recuerde que el grupo Wagner se utilizó también para cumplir determinadas misiones en el territorio de Siria. Y hubo un momento en el que ese comandante, que dicen que está preso ahora, Surovikin, que era el que tenía el comando de esas operaciones, bombardeó equivocadamente unos puestos del grupo Wagner y ahí murieron unos cuantos soldados. Eso se le atribuyó a Shoigu, que era el ministro de las Fuerzas Armadas, y ahí comenzaron las contradicciones entre este señor y Shoigu, y eso fue creciendo con el paso del tiempo hasta el punto de que Prigozhin llegó públicamente a acusar a dos altos jefes militares, los principales dos jefes militares de Rusia, de traición, de incompetente, de malintencionadamente boicotear al grupo Wagner. Ya vi que usted no ahora, ve que es lo económico el principal problema. Pero bueno, Rusia ¿qué dijo, posibilidad hay de que las naturales y tradicionales enfrentamientos entre fuerzas armadas regulares y grupos paramilitares que, aunque actúen en la misma dirección y defendiendo los mismos intereses, a veces no están de acuerdo? ¿Puede existir eso ahí? Sí, claro. De hecho, yo creo que eso es lo que supuestamente ha ocurrido, lo que se dice que ocurrió. Putin dijo que Prigozhin era un tipo que tenía muchas ambiciones. Y el jefe de Chechenia, el señor Kadyrov, que se ha hecho muy popular en el marco de la guerra en Ucrania, llegó a decir que la explicación de la actitud de Prigozhin obedecía a que una hija de él tenía interés en comprar unos terrenos en San Petersburgo y que no se le complació. Eso dijo él. Pero eso es un absurdo. Y yo no creo tampoco en la teoría de que había un problema económico. ¿Usted sabe por qué? Porque el principal activo de Prigozhin era su relación con Putin, lo que le permitió hacerse rico. Dañar eso era dañar su negocio. Ese hombre no solo... El grupo Wagner no es donde está el principal negocio de él. Él tiene otros negocios, un multimillonario ruso. Y además de eso, la parte más rentable del grupo Wagner está fuera del territorio de Rusia, que es la participación que tiene en Libia, que tiene en algunos países, en la República Centroafricana, en Sudán, en Siria. Ahí es en donde está el dinero, porque por eso pagan y pagan muy bien. Ahora, yo no creo que sea un asunto de que había una
una ambición económica y un interés. Ahí hay cosas que a mí no me cuadran, nunca me cuadraron. Nunca me cuadraron porque eso lució una especie de rebelión controlada, y esa planificada. Esa presencia de esas fuerzas extrañas en diferentes países. No quiero ni risa ni que piensen que uno es estúpido. Por ejemplo, surge un grupo en Haití, una banda muy bien armada. Puede ser que sean, además de delincuentes, mercenarios. Lo que pasa, esos son grupos que obedecen a sectores políticos haitianos. Eso que está ocurriendo es una expresión de la lucha política en Haití. Por eso que usted ve que no se ponen, los políticos no se ponen de acuerdo. Lo dijo ayer Consuelo Despradel. El peor problema, el mayor problema que tiene Haití actualmente es la incapacidad de la clase política de ponerse de acuerdo, porque ellos son los que están en lucha. Esas bandas eso no es mercenario. Eso, bueno, de los ricos de allá. Se le pudiera llamar así porque eso produce un beneficio. Bien, eso produce seguimos para allá entonces. Bueno, entonces yo digo que realmente eso pareció una especie de rebelión controlada. ¿Por qué? Porque los Wagner tienen su campamento en el este de Ucrania. En esa zona hay... En una zona ocupada. Sí, una zona ocupada por el ejército ruso. En esa zona hay 80.000 bases militares. 80.000 bases militares. El grupo Wagner no representa un peligro desde el punto de vista militar para ese poder ruso. No lo representa. ¿Por qué? Porque dependen de las Fuerzas Armadas prácticamente para todo. ¿De qué se quejaba Prigozhin? De que no le estaban suministrando municiones. Si tú dependes del suministro de municiones de las Fuerzas Armadas, tú no puedes realmente, tú no tienes ese gran poder como fuerza independiente. ¿Y dependes de Putin. Y esa guerra hoy, doctor, Ucrania tiene asesoría de OTAN, eso no hay duda. Sí, claro. Con la OTAN es OTAN contra Rusia. No, eso es OTAN contra Rusia. Ok, OTAN contra Rusia, Estados Unidos y los países de Europa detrás. Y Rusia tiene los mercenarios eso. Hoy día, ¿se puede decir que alguien tenga ventaja sobre el otro en lo que va de guerra? Oh, claro, la gran ventaja la tiene hasta ahora mismo, la tiene Rusia. Porque ya tiene territorio ocupado. A pesar de todo el apoyo que está recibiendo Ucrania de la OTAN. A pesar de eso. Yo digo que eso está entrando en una etapa en la que tendrá que producirse una definición. O la OTAN se involucra directamente, o induce a alguien a involucrarse para evitar el colapso del ejército. Que se meta algún país grande en eso. O ocurre eso o le buscan una solución negociada al conflicto. ¿Por qué? Porque Ucrania lanzó una ofensiva el día 4 pasado de este mes de junio. ¿Y qué ha logrado durante todo este tiempo? ¿Recuperó territorio? Arañó alguito. Una ofensiva que le ha costado miles de soldados, un montón de equipos militares que ha perdido y no ha logrado llegar a la primera línea de defensa de Rusia. ¿Y Wagner, ¿Y qué significa Wagner eso? Ha sido importante en los avances de Rusia ahí? Sí. Eso no se discute. ¿Y puede haber chantaje entonces de Wagner con Putin? De no sigo avanzando si no me... Bueno, lo que nos están contando es precisamente eso. Ellos, por ejemplo, tomaron Soledar, una comunidad de la parte este. Tomaron Bakhmut, en donde se libró una de las batallas más sangrientas de toda la guerra. Ellos lograron tomar esa ciudad y se destacaron como un ejército combativo, un grupo combativo, en donde hubo actos de heroicidad indiscutibles. Y bueno, lo que alegaba Prigozhin era que precisamente ellos tenían que aprender, el ejército regular,
ruso tenía que aprender del grupo Wagner y acusaba a esa gente de ser unos Doctor, incompetentes. nos quedan 2 minutos, aunque después yo creo que nadie piensa morirse hoy, pero tenemos mucho tiempo. En estos 2 minutos, ¿por qué la economía de nosotros y de muchos países del mundo, esa guerra que está tan lejos, nos ha afectado? Bueno, por eso que decíamos, Rusia es el almacén del mundo, exporta Materia prima. combustible, exporta alimentos, es un gran productor de trigo conjuntamente con Ucrania, pero sobre todo por el lado del combustible. Fíjense, por ejemplo, la situación económica que tiene Europa ahora mismo. Alemania está en recesión. ¿Por qué? Bueno, porque, por el gas. Por el gas. Y eso indiscutiblemente que ha pesado, porque todo se mueve con electricidad. Y ese es un combustible que ha sido, que juega un papel fundamental. Europa está comprando ahora mismo el gas de Estados Unidos, pero eso le está costando mucho más caro, mucho más caro. Entonces todo eso se ha expresado precisamente, ha tenido su repercusión en la economía mundial. Eso yo creo que es termíname con esto. Cuando dijiste, eso llegó a un punto en que o hay que pactar o tienen que reforzar o con la OTAN ya directamente o con naciones como el mismo Estados Unidos o quien sea. Los ucranianos se están acabando. Rusia tiene una población mucho más grande que la ucraniana. Y las pérdidas que ha tenido Ucrania son enormes. Y va a necesitar combatientes para poder continuar la lucha. Óigame, yo le aseguro a usted. ¿Qué población tiene Ucrania? Son unos 40 y tantos millones de habitantes. Rusia tiene más del doble, tiene 100. ¿Y cómo es posible que haya una porción grande que esté produciendo comida? Porque Ucrania produció trigo y... Sí, y sigue produciendo trigo. Y el campo... Sigue produciendo trigo, porque en la guerra eso es así. Usted tiene que seguir con las actividades productivas. Ahora mismo la economía de Ucrania depende de Occidente, de los subsidios, pero eso es una economía prácticamente colapsada. Hasta los sueldos lo están pagando con dinero que aportan los aliados. ¿Y hasta cuándo eso se puede mantener? Eso no resiste demasiado tiempo. Eso no resiste demasiado tiempo. Si a finales de este año Ucrania no logra avances importantes, ahí yo digo, o se involucra la OTAN o involucran, ya se está hablando de la posibilidad de que Polonia y Lituania, que son países fronterizos, intervengan. Ayúdenme. Por eso es que se está diciendo que lo que Putin quería era justificar llevar al grupo Wagner a Bielorrusia, porque se está previendo la posibilidad de que Polonia y Lituania intervengan. Y una manera de frenar eso es metiendo ahí al grupo Wagner. Por eso dijeron que se ubique. Pero usted no puede hacer una movilización de ese tipo, meter soldados ahí. Y son muchos si los del grupo Wagner. Bueno, ahora mismo ellos deben tener, decían que tenían unos 50,000, pero ahora se habla de unos 25,000. Más o menos. ¿Y armas por ahí, modernas tienen? Claro, tienen de todo, hasta aviones, porque el grupo Wagner tenía artillería, tenía equipo pesado, tenía sus propios aviones, tenía todo, además de los combatientes. Bien. Doctor, nos vemos todos los días. Bien.